lavandeDinero.com tenemos el placer de conversar con el abogado Juan Pablo Rodríguez. Él es presidente de Risk Management Colombia y también es especialista en el tema de riesgos y fraudes. Señor Juan Pablo, bienvenido. Quisiera conversar con usted acerca de los riesgos que trae también la pandemia generada por el nuevo coronavirus COVID-19 en la población con respecto a este tema del lavado de dinero y la lucha de este tipo de flagelos. Me gustaría saber si este tipo de delitos se han incrementado con los últimos meses y con la aparición de esta pandemia. Irene, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, con ocasión de la pandemia del COVID-19 ha habido un aumento en conductas delictivas específicas. Voy a referirme a un reporte que hizo el GAFI en mayo de 2020 y en él dan cuenta del aumento de delitos relacionados con el fraude, los delitos informáticos, la corrupción pública y transacciones financieras internacionales de origen ilegal. Han incrementado, por ejemplo, delitos de falsificación de medicamentos, insumos médicos y también el aumento de delitos de contrabando de insumos médicos y medicamentos. Precisamente hablar de esos delitos, por ejemplo, en medicamentos, ¿cómo puede hacer el ciudadano común quizás para no ser víctima de este tipo de fraudes? ¿Cuál es, en medio de una pandemia, se le hace más difícil la movilización a la población y cómo podrían hacer para no caer en este tipo de delitos, por ejemplo, en el caso de los medicamentos? ¿En qué tiene que basarse un ciudadano al ver la etiqueta o quizás instrucciones específicas de estos medicamentos para darse cuenta y decir, oye, espera, esto es falso? Bueno, es muy importante, antes de responder, aclarar que va a depender, de acuerdo con cada legislación de los países, Irene, cuáles serán los delitos fuente de lavado de dinero. ¿Ok? En países, por ejemplo, como Colombia, el listado de delitos fuente de lavado de activos está determinado en la ley. En ese sentido, delitos como el contrabando, no importando qué cosas se contrabandean, en este caso los medicamentos, son delito fuente, pero las conductas delictivas relativas a la falsificación de medicamentos no hace parte de los delitos fuente de lavado de activos en Colombia. Por su parte, en otras jurisdicciones o en otros países, la gama de delitos fuente es bastante amplia, entonces no hay que considerar o verificar de qué delito se trata, sino que cualquier conducta delictiva de la que se generen recursos económicos será delito fuente. Es muy importante esta aclaración porque no en todos los países la cláusula de lavado de activos funciona de la misma manera. Ahora, sobre su pregunta en relación con los consejos que se le pueden dar a la ciudadanía, pues hay algunas señales de alerta que las personas deben tener en cuenta, como por ejemplo el precio. Sí, los medicamentos están regulados por las autoridades de cada país. Hay algunos de venta libre, hay algunos que requieren venta con receta médica. Hay medicamentos de origen genérico de laboratorios que utilizan el principio activo, pero no tienen condiciones específicas. Y también hay medicamentos, digamos, de laboratorios muy importantes que tienen características, digamos, especiales que suponen un mejor funcionamiento en el organismo. Entonces, hablando de las señales de alerta, el precio, el tipo de medicamento, si es genérico o es de un laboratorio específico, los lugares donde se compran o se venden los medicamentos, la reputación de este lugar, y otro debería tener en cuenta es la oferta y la demanda del medicamento, si son medicamentos escasos o por el contrario, medicamentos que se consiguen de manera muy fácil. Eso pudiera servir para alertar a la ciudadanía, pero sobre todo hay que tener en cuenta, Irene, los medicamentos que están relacionados específicamente con el COVID, ¿ok? Que son medicamentos muy específicos que tienen que ver con la atención de las afecciones respiratorias. Entonces, esas serían las señales de alerta y los consejos que pudiéramos entregar a la ciudadanía. ¿Cómo puede hacer un ciudadano común, quizás ya no tanto por el tema de medicamentos, pero en otros aspectos
llámese fraude, clonación de tarjetas, estafa. ¿Cómo puede hacer la población para no caer en este tipo de delitos en tiempos de COVID? Bueno, recordemos que evitar los delitos es imposible. Lo que le corresponde a las empresas y a las personas es mitigar, reducir o contener los riesgos derivados de la pandemia. Y es verdad que se aumentaron los delitos informáticos en el mundo. Eso significa que las personas deberían contar con un sistema de antivirus, firewall, deberían cambiar sus claves de manera periódica con un tiempo mucho más corto, deberían hacer claves mucho más complicadas en términos de números, letras y símbolos, deberían no compartirlas, deberían no guardarlas en sesiones automáticas en sus dispositivos móviles o terminales de computadoras. Pero no solamente es el aumento de estos delitos que hemos comentado acá, informáticos o los de contrabando y falsificación, sino hay bastantes riesgos hoy en el COVID-19, como por ejemplo puede ser la cooptación de personas que se quedaron sin empleo, que pueden servir de testaferros para prestar su nombre a grupos al margen de la ley, para colocar transacciones, para colocar bienes, para colocar propiedades, y es una tipología que está siendo muy usada para el lavado de dinero en estos momentos. Y por otro lado, también están ocupando los grupos al margen de la ley un espacio que en algunos países el Estado tiene desatendido, como por ejemplo medicinas, comida y ayuda económica, y los grupos al margen de la ley están aprovechando esta situación para fidelizar, por decirlo de alguna manera, ciertos sectores de la población muy vulnerables para ponerlos al servicio del crimen organizado. Con respecto precisamente al informe de la GAFI y con lo que usted está comentando acerca del Estado, en este caso, se anticipaba en el informe también que los planes de ayuda financiera de estos gobiernos, llámese, por ejemplo, en Estados Unidos la ley CARES y este tipo de leyes que ayudan a las empresas, iban a derivar en distintas situaciones de estafa o de fraude. ¿Cómo han actuado las mafias ante esto? ¿Qué se ha visto que en los últimos meses? También preguntarle si las distintas legislaciones más o menos cómo actúan. En el caso de Colombia, ¿cómo están actuando para evitar este tipo de flagelos? Mire, sobre su pregunta, es importante que las personas se remitan al texto del documento de mayo de 2020 del GAFI sobre COVID-19. En el anexo número 2 van a encontrar los países que participaron de la realización de este documento, que en especial son las unidades de inteligencia financiera de diferentes jurisdicciones, y ahí van a encontrar país por país con las medidas que cada uno ha tomado. Le doy un ejemplo. En algunas jurisdicciones se optó por hacer reportes de operación sospechosa, marcando el reporte con la denominación COVID-19 para que ya se supiera que se trata de una tipología o un caso potencial de lavado de dinero vinculado a la pandemia. Número 2, un tema bastante sensible es el de las ayudas, subvenciones o subsidios, con el nombre que usted quiera utilizar, y los grupos al margen de la ley han utilizado personas como testaferros para reclamar estos recursos públicos de ayuda, defraudando las arcas del Estado. Y número 3, lo que están haciendo los países para contener los riesgos derivados de la pandemia es trabajar en equipo, no solamente con la ayuda de las entidades del sector financiero típico, sino también con otras entidades del sector bancario no financiero, como se conocen típicamente. En Colombia las llamamos giros postales de pago, o compañías capaces de permitir el giro doméstico de recursos de un lado a otro entre municipios en Colombia o ciudades en Colombia que están por fuera de la banca tradicional. Entonces están utilizando medidas de debida diligencia reducidas si el nivel de riesgo es bajo, pero de la misma manera se están utilizando medidas de debida diligencia extendidas o reforzadas si el nivel de riesgo es alto. Y uno de los asuntos que estamos viendo y que está referido en el reporte del GAFI 2020 del mes de mayo es el uso delictivo de las entidades sin ánimo de lucro, que están aprovechando los grupos al margen de la ley para usarlas
como contraparte de los contratos públicos de ayuda en el marco de la pandemia. ¿Cómo está haciendo en este caso Colombia y los países que integran el Gafi para prevenir el lavado de dinero a través de las remesas? Bueno, las empresas dedicadas a las remesas, ya hablamos de giros del exterior, sea que van o que vienen. En la mayoría de los países están regulados y hacen parte de lo que llamamos sujetos obligados sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y para el efecto, la manera de reducir dicho riesgo tiene que ver con el diseño e implementación de sistemas de gestión del riesgo. En Colombia lo llamamos SARLAF, Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que ha sido un ejemplo para otras legislaciones del mundo. Pero también es verdad que con ocasión de la pandemia y las medidas de aislamiento obligatorio, uno de los sectores que más se resintió fue el de las remesas internacionales, porque por obvias razones, si las personas no podían salir de su domicilio, no podían trabajar, si no podían trabajar, no estaban devengando recursos y de esa manera pues no podían enviar ayuda a sus familiares en los países de origen. Entonces puede resultar bastante sospechoso que en medio de la pandemia, si la gente no sale, si la gente no trabaja, si no hay recursos para enviar, se estén recibiendo en ciertas jurisdicciones cantidades muy importantes de dinero. Doctor, por último, preguntarle cuáles son esos consejos finales a la población para que quizás evite ser parte de este tipo de delitos. Ya nos hablaba del caso de los medicamentos, también nos hablaba acerca del fraude electrónico. ¿Qué otros consejos se le puede dar a la población para no caer en este tipo de riesgos de estafas o de fraudes? Pues mire, es una situación bastante difícil para todos, no solamente para el gobierno, sino para los ciudadanos. Independientemente del país del que se trate, todos estamos obligados a cambiar y estamos en la denominada nueva normalidad. Los consejos que yo pudiera extender a la población y a los países y a las instituciones tienen que ver con una política de ahorro consciente y si no hay capacidad de ahorro, por lo menos de gasto reducido, porque uno de los graves problemas y que mayor impacto ha tenido con ocasión de la pandemia son los recursos, tanto en los países, en las empresas y en las familias, porque tener problemas de liquidez o problemas de recursos le abona el terreno a los delincuentes para que estos se aprovechen de las personas y de las empresas y les inviten a ser parte de conductas delictivas, por ejemplo, como el testaferrato. Y por otro lado, los consejos que ya hemos dado de reducir el impacto del delito informático, cambiando las claves, teniendo los antivirus respectivos, haciéndole más difícil la vida al delincuente. En los temas de comercio exterior, digamos, haciendo un trabajo juicioso con las aduanas, con las agencias de comercio exterior, con las compañías de transporte de carga, no solamente aéreo, terrestre y fluvial, pero por sobre todo creo que el mejor consejo es ser un aliado de la lucha contra el crimen, reportando. Si la persona ve algo que advierte como sospechoso, como inusual, algo que está por fuera de las costumbres normales del giro de los negocios o de lo que ha visto en el tracto normal de su vida en dicha jurisdicción, debería reportarlo a las autoridades y así está, digamos, aportando un grano de arena en la lucha contra el crimen. Y lo mejor sería utilizar esta herramienta que comenté, marcar el reporte, la denuncia o la queja con COVID-19 y así vamos clasificando los reportes. Muchísimas gracias, señor Juan Pablo. Era el doctor Juan Pablo Rodríguez. Él es abogado y presidente del Risk Management Colombia. Para antilavadodedinero.com, Irene Mejía.